Talla, material de trabajo. Ya. Vamos a ver algo bastante que les puede ayudar, algo de apoyo, que es organizadores gráficos para comparar la información. Ya, durante muchos años hemos venido repitiendo lo importante que significa a los estudiantes puedan aprender a pensar eficazmente antes que limitarse a acumular más y más de información. Es por ello que en la actualidad se aplica técnicas que permiten que el estudiante busque, procese y fundamente las informaciones, ¿no? En esta ocasión te proponemos utilizar dos herramientas para constatar la información. El cuadro sinóptico y el diagrama de Venn son dos cuadros que se pueden decir o se puede decir organizadores que nos va a ayudar a sintetizar bastante lo que es la información. En el diagrama de Venn más semejanzas, diferencias y muchas cosas así. En lo que es un cuadro sinóptico es más el parafraseo, ¿no? Las palabras claves, ideas principales, ideas secundarias es un poquito más completo del sinóptico. Lo que es el diagrama de Venn se utiliza más para em, diferencias y semejanzas, ¿no? El cuadro sinóptico. Al igual que parafraseo que aprendimos en la unidad anterior, es un recurso para comprender e interpretar información. Está constituido por varias llaves en las cuales se evidencian ideas principales y secundarias de una temática, aparte de un texto y sus interrelaciones. Observa el siguiente ejemplo. Tenemos un ejemplo de un cuadro sinóptico que en este es tipos de actividades económicas, sector primario, sector secundario. Claro que hay también el terciario que está en la mitad, como podemos observar aquí, de esa manera se ha organizado. Y dice que el sector primario viene a base de la agricultura, explotación forestal, ganadería y pesca, el sector secundario, actividades industriales o artesanales, y el terciario, actividades económicas que pueden ofrecer servicios a personas o empresas. Esto viene a ser un cuadro sináptico donde nos sintetiza más la información de cualquier tipo de tema, los subtemas y etcétera, ¿no? Vamos a leer lo que son un poquito de las actividades económicas con respecto al cuadro sinóptico. Las actividades económicas se dividen en tres grandes sectores, es lo que quiere decir en el cuadro sinóptico. Primario, secundario, terciario, del cual el primario comprende la agricultura, el secundario es actividades industriales y el terciario es personas, servicios de personas o empresas, ¿no? Eso es lo que nos dice el cuadro sinóptico en sí. A lo que viene a referencia lo que es el cuadro sinóptico, también hace referencia o presenta de forma de tabla. Este modo de presentación es idóneo para textos en los que reflejan elementos comparados, comparativos. Observar el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo del Atlas de la Tierra, es una adaptación, y tenemos esta información para hacer un cuadro sinóptico de comparación. Dice que en el mundo existen cerca de 86 millones de mujeres que no tienen acceso a la educación. En las sociedades avanzadas donde las mujeres sí pueden acceder a la educación, se han producido importantes cambios sociales. Las mujeres con estudios desarrollan un papel activo en la comunidad, participando en la vida política y económica del país. La situación es estratégica en el sureste asiático, en África y en el mundo árabe, donde más de la mitad de las mujeres no saben leer ni escribir, mientras las mujeres de Estados Unidos, de Francia o de Canadá estudian un promedio de 12 años. En Burkina Faso y en Afganistán, la frecuencia escolar femenina de media termina después de los 0,2 años. Entonces, tenemos aquí una información bastante clara de lo que es en las mujeres en el mundo y de su educación, donde realizamos un cuadro sinóptico, donde hay una comparación de las sociedades industrializadas y sociedades en vías de desarrollo. Esto nos ayuda a sintetizar mejor lo que es la información y la comparación de las dos actividades y de las dos, en este caso, sociedades. En la sociedad industrializada decíamos que las mujeres tienen acceso a la educación, en las que no son vías de desarrollo, son cerca de 86 millones de mujeres no tienen acceso a la educación, ¿no? Eso es un cuadro comparativo. Es decir, que en una sí hay acceso, en la otra no. Desarrollan un papel activo en la sociedad y participan en la vida política y económica del país. Por el otro lado, en el sureste asiático, en África y en el mundo árabe, no más de la mitad de las mujeres no saben leer ni escribir. Entonces, ¿cómo van a poder participar en una vida política y económica del país? Hay una comparación. En Estados Unidos, Francia y Canadá estudian un promedio de 12 años. Por el otro lado, en Burkina Faso y Afganistán estudian más o menos de media de 0 a 0,2 años. Ahí está la comparación, ¿no? De los dos estados.
o sociedades. Vamos a ver los inconvenientes del cuadro sinóptico, que es para comparar dos textos. A menudo los textos que comparamos no tienen solo diferencias, sino también similitudes. Para expresar gráficamente esta posibilidad es lógico. John Venn creó un diagrama de círculos que hoy lleva el nombre del mismo, ¿no? El diagrama de Venn. El diagrama de Venn es un organizador gráfico que posibilita establecer semejanzas y diferencias entre dos o tres objetos, temáticas, conceptos o acontecimientos. La diferencia de estos dos, del cuadro sinóptico y de lo que es el diagrama de Venn, es que en el cuadro sinóptico solo hay diferencias, pero como podíamos observar, también hay similitudes en la información. Entonces, esto nos ayudaría bastante el diagrama de Venn, porque en el diagrama de Venn puedo poner diferencias y similitudes. Para diseñar este diagrama se consideran primeramente cuáles son los campos, aspectos o temáticas que se ha sometido a la comparación. A continuación dibujaremos dos o tres círculos entrecruzados. De acuerdo a las necesidades en su zona de intersección, se escriben las características comunes, por fuera de ellas se anotan las diferencias. Es decir, chicas, tenemos un tema A, un tema B y un tema C, donde nosotros cada círculo que dibujamos, por ejemplo, el círculo A, es del primer tema, donde tenemos diferencias, las cuales vamos a escribirlas de este lado de aquí, más o menos así. De este lado de aquí va a ir lo que son las diferencias. Y si nos ponemos a dibujar el cuadro B, ya hay una intersección. Como podemos observar aquí, ya se unen. No le paremos bueno un poco el punto C, sino que ya hay aquí una intersección del punto A y el punto B en los dos temas. Lo que quiere decir que yo hago las diferencias de este lado, pongo las diferencias y las similitudes que hay entre A y B las puedo escribir aquí adentro, ¿no? Aquí están las similitudes que tienen estos dos temas, tienen algo en común. Pero como tengo tres temas, en realidad voy a hacer otro circulito, el cual me da similitudes con tres temas adicionales. Por ejemplo, si ya tengo los tres temas en la parte de afuera, escribo lo que son las diferencias que tiene con mi tema A y con mi tema B. Y cuando ya yo grafiqué, tengo muchos espacios en los cuales puedo poner similitudes. Ya no solo va a ser lo que es solo el tema B, sino también lo que es el tema A, B y C. Es decir, si yo tengo similitudes con A y B, las voy a realizar de este ladito de aquí, donde ustedes pueden observar. Aquí puedo tener las similitudes de A y B. Y en el caso de que tenga similitudes, por ejemplo, yo digo el tema B tiene una similitud con el tema C, lo voy a realizar donde se unen los puntos B y C, que en este caso es de este ladito de aquí. Aquí van las similitudes de B y C, ¿no? Ahora, si yo digo, no, es que también tiene similitudes con el tema A, pero no tiene esa misma similitud con el tema B, no hay ningún problema. Igual tenemos el espacio para realizarlo con el tema A. En caso de que todas tres, A, B y C, tengan en común algo, una similitud o varias similitudes, yo puedo ponerlas aquí, donde se une todas las similitudes, donde se une todos, perdón, los temas con las similitudes de cada tema. Es decir, si yo tengo la similitud de los tres temas, los voy a realizar donde se une absolutamente todos los temas. En este caso podemos tener A, B y C, ¿no? Que son los temas que más o menos les puse de ejemplo. ¿Ya? Los tres temas tienen algo en común y los voy a realizar aquí. Como podemos observar, cuando el momento que yo ya realizo toda la información de esto, yo puedo observar y decir, la persona que va a leer, o en caso de que yo les califique, por ejemplo, digo, ah, pero es que aquí ha puesto diferencias, diferencias, diferencias y le voy a entender de esa manera. Y como aquí se une con esta, aquí ha sido una similitud, aquí ha sido una similitud con este tema, aquí ha sido otra, y pero aquí tiene toda la similitud de todos los temas. Entonces, yo puedo analizarlo de esa manera. Es una manera de organizar mi información
tanto como descriptiva o cualquier tipo de tema que se dé, ¿no? En el caso del cuadro sinóptico, no podemos realizar las similitudes porque siempre hay diferencias. Como podíamos observar en la parte de arriba, solo están diferencias, no hay nada de similitud. Entonces, solo hay diferencias. Si aquí tengo educación, en el caso de acá, yo no tengo ninguna educación. Entonces, ese viene a ser lo que es diferencia. ¿Por qué? Porque primero la sociedad industrializada dice que sí tienen un acceso a la educación. En el otro lado dice que no tienen acceso a la educación. 86 millones, no dice todas, pero la mayoría no tienen acceso a la información. Pero si yo digo, ay, pero es que hay un cierto porcentaje del 86 millones de personas, digamos que em, son 90, yo qué sé, 90 mujeres que existen en ese país, y de 86 me sobran cuatro que sí tienen acceso a la educación. Entonces, ¿yo cómo pongo aquí una similitud? Digo, no, pero cuatro personas sí tienen, o 4 millones de personas sí tienen acceso a la educación, que en este caso son mujeres, ponerse así. Y digo, no, pero sí tienen, entonces eso tienen una similitud entre los dos, pero ¿dónde lo pongo? Entonces, es un problema del cuadro sinóptico, que el cuadro sinóptico en sí tiene solo diferencias, como podemos también observar en este lado de acá, que las mujeres sí participan en la vida política y económica del país, pero por otro lado, lo que es en el sureste de África, no pueden y no saben ni leer ni escribir. Entonces, viene a ser una gran diferencia de que si no sabe leer ni escribir las personas, entonces no puede participar en nada político. Como también veíamos en el último punto, que decía en Estados Unidos, Francia y Canadá estudian un promedio de 12 años y ya son personas graduadas o algo así. Y en el caso de las sociedades en vía de desarrollo, no. Por el otro lado, solo estudian en una medida de 0,2 años. Entonces, es bastante baja la tasa de las personas que estudian en esos países, ¿no? Están bastantes las diferencias, pero como vuelvo y repito, no puedo poner semejanzas en un cuadro sinóptico. Esa es la diferencia con el diagrama de Venn y adicional la problemática que tiene el cuadro sinóptico. Por el otro lado, como ya explicábamos, el diagrama de Venn sí me deja tener una información más completa de lo que tiene similitudes y diferencias entre varios temas. Ahora, vamos con las estrategias para identificar las ideas principales de un texto, que es muy importante identificar estas estrategias para nosotros poder realizar cualquier tipo de organizador gráfico, cuadro sinóptico, diagrama de Venn, lo que sea que necesitemos organizar, nosotros debemos analizar, identificar las ideas principales, secundarias, título, concepto, conclusión, etcétera, ¿no? Debemos tener bien claro este tipo de temas. Una de las mayores dificultades que se presentan al momento de comprender textos es la identificación de las ideas principales. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos una lectura inferencial o no tenemos una lectura profunda del texto y no sabemos cuál es la idea principal del texto. Entonces, para reconocer eso, más aún cuando también se deben identificar las ideas secundarias en textos de varios párrafos, nosotros vamos a analizar de mejor manera lo que es el tema. Entonces, si nosotros ya identificamos las ideas secundarias, se nos va a hacer muy fácil identificar las ideas principales. Eso es más que todo como un punto de apoyo que yo les doy. ¿Por qué? Porque si yo ya identifico de mejor manera la idea secundaria, mi idea principal de esas ideas secundarias va a ser mucho más fácil de identificar. En el caso de que se les enseñe aquí por medio de los libros dicen que primero tienes que identificar tu idea principal para así las ideas secundarias también identificarla, que no hay ningún problema, que también es una buena idea. ¿Por qué? Porque el rato que yo identifico mi idea principal, las ideas secundarias sería algo que complemente a mi idea principal, ¿ya? Es como que les explico de esta manera. Si mi idea principal fuera, por ejemplo, estamos hablando de esto mismo, y yo digo, ¿de qué estamos hablando aquí? Yo hablo de las ideas principales en este caso. Eso puede ser un título, ¿ya? Y digo,
Ya, ok, no hay ningún problema. Mi idea principal de esto es que yo tengo que identificar las ideas principales. Esa es una idea principal, porque yo voy a identificar lo que es ideas principales. Ahora, para yo identificar las ideas principales, ¿qué debo hacer? Debo identificar las ideas secundarias. Entonces, la idea es que si yo ya identifiqué mi idea principal, todo lo que yo identifique como idea secundaria le va a, como decir, a ayudar a que la idea principal sea más clara y más conveniente. Es decir, si yo tengo mis ideas secundarias, que pueden ser más de una, ya mi idea principal está, se puede decir, resguardada con el tema, con los secundarios. ¿Por qué? Porque esto me ayuda bastante a lo que es en sí concluir y más que todo ayuda como a que la idea principal se trata de esta manera, pero yo refuerzo con las ideas secundarias, refuerzo con las ideas secundarias. Si yo digo esto, digo el por qué. Entonces, eso es, mi idea principal es porque yo digo esto y las ideas secundarias digo el por qué yo digo esto y el por qué tiene que pasar esto y todo eso, ¿no? Eso sería con respecto a las ideas principales y secundarias. Ahora vamos a leer un poquito más. Lo ideal es que el lector identifique las ideas principales, las sintetice o la amplíe con sus propios conocimientos o bien emita una opinión sobre la idea o ideas leídas. A continuación le proponemos las siguientes estrategias para identificar esas ideas de un texto. Es decir, el texto o la idea principal no es necesariamente que sea algo sacado directamente de ahí, sino que puedo leerla y yo sacarla y decir, a ver, si yo estoy leyendo este tema, la idea principal es de este. ¿Ya? Pero para identificar dice que tenemos unas estrategias para que sea más fácil identificarla. Observe cuál de las palabras que se remite, perdón, se repite y que domina todo el párrafo. Estas palabras representan en un objeto, una persona, una cualidad, algo alrededor de lo que gira todos los demás. Para esta palabra el autor puede usar sinónimos o algún pronombre. Lo importante es darse cuenta que está refiriéndose al mismo objeto o a la misma idea. Una vez identificada esta palabra, es muy fácil encontrar la oración o frase central del párrafo, ya que todas las demás tendrán alguna relación con ella. No daremos cuenta de que las cualidades básicas, la idea principal, es su característica global, porque encierra en sí todo lo que se expone en las demás frases, perdón chicos, en la que podemos considerar como el resumen de todas las demás. Tenemos aquí un ejemplo donde vamos a leer y vamos a identificar las palabras que más se repiten, como nos decía aquí. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para anunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocer de mejor manera para salvarnos juntos. Para los demás y los otros son temas demasiados vagos y en tiempo de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecer demasiado a la materia, perdón, a la mentira. Uno escribe en realidad para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado, los mal comidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Vamos, Briana, Bianca o Azucena. ¿Cuál es la palabra que se repite más en este texto? Soledad. Lo dudo. Briana, Azucena. mm, la Escribe palabra. también. ¿Cómo, cómo? Alguien me dijo algo, chicos. La palabra escribe. Excelente, sí. Tenemos una que se repite al principio. Tenemos otra por aquí que dice, uno escribe. Vamos a ver otra, para que ustedes puedan más que todo observar lo que nos dicen, ¿no?
uno escribe, sigue repitiéndose la palabra. Entonces, es una de las palabras que más se repite en el párrafo. Ahora, ya que identificamos la palabra que más se repite, como decía en la parte de arriba, es muy fácil encontrar la oración o frase central del párrafo, ya que todas las demás tendrán alguna relación con ella. Entonces, si ya nosotros reconocimos las palabras que más se repiten, ¿cuál sería la frase o el párrafo principal, perdón, la idea principal? ¿Quién me dice? Podría ser la idea principal, la comunicación o el lenguaje, un Mm, lenguaje, es que la necesidad. ya, dice que uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás. Entonces, ¿podría o no podría ser una idea principal esa? Podría ser una idea principal porque estamos hablando de la necesidad de la comunicación. No, estamos hablando que uno escribe y el por qué escribe. Exactamente, o sea, puede ser una idea principal que tenga que ver con lo que uno está escribiendo o Ajá, lo que está relatando, lo que está él relatando dentro de una conversación. ya, pero Azucena, yo lo que estoy preguntando es que de este párrafo que leímos, ¿cuál sería la idea principal si ya reconocimos las palabras claves que en este caso es escribe? Escribir sería la, Solo escribir. no, no escribir, o sea, se complementa. A ver, chicos, yo creería, Uno escribe, ajá, ya, yo creería que más que todo, como decía Azucena, uno escribe por necesidad y por comunicación. Pero como nosotros podemos observar aquí, tenemos algunas palabras resaltadas que ya nos ha venido resaltadas del libro, que dice que son palabras claves. En este caso, necesidad, comunicación, eh, lenguaje, otros lenguajes, literatura, puntos, literatura, mensaje, demás, puntos, gente. demás, gente. Ajá. Entonces, como podemos observar, todo esto conlleva a algo en específico, que es escribir por necesidad, comunicación y comunión, ¿ya? Por eso escribe. Entonces, ¿cuál es la idea global de todo esto? Es que se escribe por necesidad, comunicación y comunión. Yo creería que la idea principal está al principio mismo, que sería hasta aquí, me parece que es, por necesidad y comunicación de los demás, dice. Pero yo creería que sería esto. Ya, yo creería, en mi punto de vista, yo hubiera puesto que la idea principal sería esta porque esta está englobando todo lo que dice aquí. Las ideas secundarias, sí, puede ser que uno escribe por propia soledad, uno supone la literatura y transmite conocimiento, actúa sobre el lenguaje y ese tipo de cosas. Creería yo que sería de esa manera la idea principal y que las ideas secundarias lo querías como complementar la idea principal. Sería algo así. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicas? Sí, Miss. ¿Ya? Sí, licenciada. Briana, Sí, Miss. ¿ya? Está claro hasta aquí lo que son las ideas principales, creo yo. Vamos a acabar con un timito que tenemos, que en este caso sería em, ¿cómo se puede notar? Las palabras que se repiten tienen relación al lenguaje, la literatura, escritura, comunicación y la gente. Es decir, que la idea principal debe relacionarse con la siguiente idea. Ya. Aquí tenemos otro punto de vista, del cual dice que la literatura es medio para comunicarse e identificarse con los demás, lo que más o menos yo decía, pero en concluido. Por lo tanto, la única oración que se asemeja a la anterior inferida es: uno escribe a partir de la necesidad de comunicación, comunicación y comunión con los demás, lo que les decía. Para mí, la idea principal era esa y aquí está la respuesta. Para comprobar si la idea es principal o no, se debe sumir esa oración y se notará que el párrafo queda incompleto. No aparece claro el significado de la palabra como conjunto, sino se suprime una frase secundaria. El sentido general del párrafo no se alterará.
Los párrafos generalmente tienen una sola idea u oración principal, aunque existen escritos más complejos en donde se pueden encontrar más de una, en tanto que las ideas u oraciones secundarias son más abundantes. Ya, ¿cómo podemos identificar? Quitándole esa frase. Por ejemplo, si en caso le quitáramos esto, la frase que nos decía que es una idea principal, nos quedaría, para anunciar lo que duele y compartir lo que da alegría, uno escribe contra la propia soledad. No tendría sentido, ¿ya? Por eso nosotros decimos que esa es la idea principal, porque no tendría sentido la oración, es decir, el párrafo completo, no tendría oración. Porque si quitamos una de las ideas secundarias, por ejemplo, uno escribe en realidad para la gente cuya suerte o mala suerte no. Ya, si quitamos esta parte de aquí, ¿cómo nos quedaría? ¿Perdería el sentido o no? ¿Qué dicen, chicas? Mm, sí, sí se perdería, licenciada, No, porque, chicas, no se a pierde ver, si mucho. no se, a ver, licenciada, ya, a ver, ahorita que estoy analizando y uniendo todo, no se perdería en realidad, no se pierde, licenciada. Ya, excelente. No se Porque pierde el sentido de la oración porque es una idea secundaria, pero si en caso yo le saco la idea principal, sí se pierde un poco el sentido porque la idea principal es todo lo que está diciendo, ¿no? Uno escribe a partir de la necesidad de comunicación y de comunión con los demás, ¿ya? No hay ningún problema, se queda la idea principal, pero si le quito una secundaria no pierde el sentido. Entonces, por eso es idea principal, es el núcleo de toda la información. Eso sería. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, chicas? sí, licenciada, estamos de acuerdo. Ya. Entonces, eso es, En mi caso, sí. está bastante claro el tema del día de hoy. Sí, Sí, Miss. licenciada. Ya, esto sí tiene algo en común porque la idea principal, secundaria y todo eso se tiene reflejado en los organizadores gráficos porque se necesita eso, ¿no? Lo primero que hacemos es sacar un resumen, subrayar lo más importante que son ideas principales, secundarias y se realiza en un organizador gráfico. Por eso les doy los dos temas. Eso, chicas, con respecto al día de hoy, no se olviden de subir las actividades en clases. Mañana tenemos el examen, chicas, oral. No se olviden, ya les van a pasar el link por WhatsApp. Conmigo tienen... ¿A qué horas tienen? Tienen a las 2 de la tarde el examen oral, chicas. No se olviden, estudien porfa y que tengan una excelente tarde. Cuídense, chicas.